Tal vez, algunos que no me conocen, o todos me conocen. Sí, yo algunos tal vez no los reconozco, no los conozco, solo sé sus nombres, pero mi nombre es Daniel Rivera, nacido aquí en la Comunidad Cristiana Belén, en la fe, y está mi familia allá atrás, Karen, mi esposa, Katie, Keila, que ha bajado a la escuela dominical, y estoy muy gozoso, contento y agradecido a Dios por la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Y bueno, también están aquí mi hermano y familia. Nosotros siempre venimos de paso para visitar a la iglesia, confortarnos, alimentarnos una vez más de la palabra del Señor y volver a nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de ministerio, que es en San José de Chiquitos. Y aprovecho, porque es el último domingo que estamos acá en Cochabamba, en la congregación, y aprovecho a pedirles por favor sus oraciones por el trabajo que hacemos. Trabajamos con colegio allá. Y a la misma vez trabajamos con la comunidad cristiana menonita. Y un tiempo trabajábamos asistíamos y servíamos, voy a decir, en la iglesia en San José. Pero ahora estamos más enfocados en la adolescencia de los menonitas y ahí forman parte mis hijas del ministerio. Entonces, hermanos, esta pequeña información para que ustedes oren por nosotros, oren por el trabajo que gracias a Dios continuamos allá y por también el ministerio que realizamos en la iglesia. Pero bueno, hablando de la canción que tenemos, brilla en mí, dice, ¿verdad? Y al final de la última parte de la letra de la canción, ¿qué es lo que dice? Y que lleve tu gloria a las naciones. Y aquí hay un grupo de naciones reunidas, porque tu vida es un mundo diferente a la vida del que está al lado. ¿Sí o no? Los casados, a ver, ¿qué dice? El mundo de tu esposa es tan diferente a tu mundo, ¿verdad? Por eso hay conflictos. ¿Sí o no? Ay, se ríe. ¿Sí? Pero el Señor dice que cuando estamos en Él y su luz brilla en nosotros, nosotros podemos llevar su gloria. Esto es interesante, es solo la canción. Y a ver, espero que funcione mi tecnología. Un tiempo me ha resultado mal. ¿Será que estoy un poco desactualizado en manejar la tecnología? Pero a ver, creo que va a funcionar. Wow. Aprieto y sale la pantalla antes de que apriete. Antes de que apriete el botón. Hermanitos, yo esta mañana y muchas veces me siento como Nicodemo. ¿Quién se acuerda de Nicodemo? Solo levante la mano, no diga nada. Solo, ¿quién se acuerda de Nicodemo, de la historia bíblica? Allá atrás, 1, 2, 3. Los demás, ¿cuál Nicodemo? 4. Gracias, hermanitos. Muy bien. ¿Qué es lo que pasaba con Nicodemo? Uno que había leído tanto y había estudiado tanto y seguro ha tenido sus maestros y todo, y al final él era maestro, enseñando también, ¿verdad? Pero cuando digo que a veces y muchas veces me siento como Nicodemo, es que cuando me acerco al Señor y le digo, Señor, ¿qué dijo Nicodemo? Cuando le dijo al maestro, ¿qué debo hacer para ser? ¿Sabe? ¿Qué ha pasado? Erudito en la ley, experto en la palabra de Dios en aquel tiempo. ¿Qué le ha pasado? Y te pregunto, ¿alguna vez te sientes así? Yo muchas veces me siento así. Sé, lo leí, lo tengo de memoria, pero a veces me acerco al Señor y le digo, Señor, enséñame otra vez. ¿Y por qué digo esto esta mañana? Porque como me siento como Nicodemo, yo quiero hablar sobre Abraham. ¿Sí? ¿Cuántos conocen a Abraham? Al padre Abraham. Ahí está, algunos por aquí adelante. Animados, levantan la mano, no hay temor. Bien, me gusta. El padre Abraham. ¿Por qué es padre Abraham? No es por la población grande que ahora tenemos. Y que su descendencia iba a ser como las estrellas y tal vez ni vamos a contar como la arena del mar. Es de la fe. Bien, gracias por la seguridad que tienen.
¿Y qué es lo que le dice el Señor? Primero vamos a ver un poquito de historia, pero la lección está basada en Génesis capítulo 12, verso 3, es el punto principal, que lo estudié anteriormente y cuando lo volví a estudiar dije, realmente, si pierdo de vista esta verdad, pierdo muchas oportunidades de ser de bendición. Porque quiero preguntarte y quiero que te preguntes a ti mismo, ¿el Señor te ha llamado? ¿Te ha elegido? ¿Te ha escogido? ¿El Señor te ha dicho, mi hijo eres tú? Si estás convencido con esta verdad, entonces esta verdad también es para ti. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una versión, ¿sí? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y cuál sería esa bendición? Alguien ya lo dijo. ¿Cuál es esa bendición? La fe que tenemos, tú y yo. Porque después vamos a ver que Él es contado entre los héroes de la fe. ¿Sí o no? Es contado entre los héroes de la fe. ¿Sí? Pero no lo pierdas de vista este versículo bíblico, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En la otra versión va a decir todas las naciones. Y miren cómo la fe ha llegado hasta Bolivia. Porque ¿dónde nació esto? En el Oriente, Medio Oriente, ¿cómo lo llamamos? En el otro lado del mundo. Allá nació. Pero ha venido a Sudamérica. Y la verdad estoy agradecido a Dios de que he encontrado a Cristo como mi Señor y Salvador por todo lo que encuentro en la palabra del Señor y por todo lo que va a acontecer en un futuro no muy lejano. Y dentro de aquello, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, las naciones. ¿Cómo es posible esto? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Cómo es que pueden ser benditas las familias? ¿Cómo pueden recibir bendición? ¿Te has preguntado o solo vives con la bendición que tú recibes y mientras tú estás bendecido, no pasa nada? Mientras ves a tus hijos bendecidos, todo anda bien. Pero el Señor no termina aquí su bendición. Va un paso más allá. Pero ¿cómo puede suceder aquello, hermanos, que estamos aquí? ¿Y quiénes más? ¿Qué clase no ha pasado? Jóvenes. Ah, qué bien. Ayer estaban. Esto es continuación de lo de ayer. Los jóvenes están camino a, solo ellos saben a dónde, pero también sus papás saben camino hacia dónde están guiando a sus hijos. Es más o menos la lección del día de ayer, pero aquí hay una verdad que te puede servir. A ti, joven, señorita, hay una verdad muy importante. El Señor quiere que seas de bendición. Ese es un propósito importante para tu vida, así que ya no puedes estar diciendo, Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida? Ya tienes una verdad esta mañana. Y serán en ti benditas todas las familias. Así que ya sabes. ¿Sí? Continuamos. Pero ¿cómo sucede esto? Y estuve revisando un poquito. Taré es el papá de... ¿Sí? ¿Correcto? Por favor, en mi cuadro, si hay alguna... Listo a escuchar, porque estoy aprendiendo, pero más o menos he encontrado algo que yo igual estructurar. Pero miren, ¿cómo podemos ser de bendición? Abraham, hasta esta parte, él no fue de bendición para nadie más que seguramente dentro de su familia. Y vamos a ver a Taré, porque tenemos, allá nos dice, Abraham, esposa con su, ¿qué le llamo? Con Agar, Sara forman familia, de Agar viene Ismael y de Ismael termina en los ismaelitas. ¿Sí? Tenemos al otro lado con Sara, tenemos a Isaac, Rebeca, tenemos ahí en la descendencia en Esaú. Esaú termina con los edomitas y Jacob con los israelitas. ¿Sí? Y posteriormente tenemos al otro hermano, a Nahor y Am. Y también tienen sus descendencias y podemos ver ahí algunos nombres. ¿Sí? Y entre estos nombres hay una conexión muy interesante porque el Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan y tiene un plan para tu vida, para mi vida. Y si estás caminando en Él, puedes darte cuenta que su plan del Señor se está plasmando en tu vida, en tu diario vivir. ¿Sí?
Y tenemos ahí a Jacob casado con Lea y se forma el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ha sido el pueblo escogido por Dios, nación santa, hasta el día de hoy. Ahora es muy interesante cuando vamos a hablar un poquito del papá. Ok, ¿sí? Él vivía ¿en dónde? En Ur. ¿Sí? Tenemos un poquito ahí la imagen. No sé si el puntero funciona. A ver, sí, aquí. Aquí va a empezar y vamos a ir avanzando hacia allá. Y nada más un poquito de historia, porque la verdad, si estoy aquí, es por la historia que ha pasado en mi familia y la familia de mi familia. Cuando hablo de mi mamá, mis papás, de sus papás, de mis papás, y un poquito he indagado cómo es que el cristianismo estaba en nuestra familia, aunque no lo reconocíamos. Pero podemos ver aquí, Ur. ¿Alguien sabe más o menos cómo era este Ur de los caldeos? Casi vecino de Babilonia, donde vivía el papá de Abraham. Ahorita esta parte que vamos a compartir tiene mucho que ver en la situación y condición que vivimos actualmente. ¿Dónde vivía? Aparentemente un comentarista, teólogo, dice que el papá estaba viviendo en un lugar donde la población había idolatría, bastante idolatría. Y él estaba viviendo en medio de esto. Y posiblemente, dice este teólogo, de que el papá dentro de esta comunidad que vivía se dejaba arrastrar. Como que pincelaba algunas áreas de la idolatría. ¿No te parece que estás en una condición parecida? ¿No te parece que estás igual viviendo en la sociedad donde a veces Dios no está en el primer lugar? Donde a veces hay otros elementos que como que, un poquito de estito, no importa, está bien, mira aquí, hagamos estas otras cosas. ¿No te parece que estamos en este mismo contexto? Si tú estudias un poquito, más o menos, la comunidad en la que vivía Taré y Abraham y sus hermanos, era complicado. Era muy difícil, porque tenía que luchar y entender cuál es el camino y la dirección que el padre, Taré, tenía que llevar a sus hijos, y entre ellos Abraham. Su educación, su formación, el conocimiento del Señor, el conocimiento de la palabra del Señor en sus vidas de ellos. Tenía que hacer el trabajo. Tenía que guiarlos hacia los pies del Señor, y tenían que, estos hijos, tenían que saber quién es Dios. Y me siento en la misma condición. Porque oro, cuando converso en la familia, trato de que mi familia sepa quién es Dios. Y juntos hablaba con un hermano mientras en el desayuno, y le decía que San José de Chiquitos es increíble. Está formado por los jesuitas, ¿sí? La vieja Santa Cruz, que así se llama, y hay un mimetismo del cristianismo bien pegado a la idolatría. En la misma comunidad cristiana, allá en la iglesia, que algunos años hemos servido, 5 años seguidos posiblemente, hermanito Daniel, que el domingo sí, pero comparta, y después, ¿y dónde van? Es día de la tradición del café. Y hay muchas cosas tradicionales. Y cuando he leído un poquito sobre la vida del papá Taret, el contexto era tan complicado, había tanta idolatría que tal vez posiblemente no distinguía algunas cosas. Y sabemos que de pronto el papá ha tenido que tomar una decisión y avanzar y hacer un viaje. ¿Dónde se va a vivir este papá con los hijos? ¿A dónde los lleva? ¿A dónde? A Aram. Nos relata la palabra del Señor. Versículos anteriores del que estoy leyendo, usted puede ver, ahí nos va a relatar ese trayecto que ha hecho el papá. Y miren cómo el papá va cuidando y enseñando y guardando el corazón de los hijos. Pero al final,
nos damos cuenta, tú y yo hemos sido hijos, tomamos decisión. Al final de la vida, con toda la información, sales de casa, emprendes el vuelo, ¿y qué pasa? Tomas decisiones. O sigues al Señor, o le sigues sirviendo al Señor, o simplemente le sigues. O definitivamente te quedas encapsulado en lo que es el sistema del mundo. Pero me gusta bastante porque el papá se mueve, va de viaje y llega a Aram. Y cuando está en Aram, dice la palabra del Señor que ahí es donde termina sus días y es enterrado. ¿Sí? Termina sus días. Y una vez terminados sus días, el Génesis nos va a decir, el capítulo 12, si quieren seguirme, en Génesis capítulo 12 va a decir, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Cuántos conocen? El 12, 12.1, 12.2. Parafraseado. O de memoria, si quieres. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Miren, cuando yo leo solo la primera parte, me doy cuenta de esa comunión que este hijo ha desarrollado durante todos esos viajes que él ha ido con su papá, el tiempo que ha vivido en Ur, el tiempo que ha estado con su papá, su familia en Harán. Puedo ver en este hombre que su oído estaba atento a Dios. Pero ¿de quién dependía? Para que estos jóvenes, estos hijos, ¿de quién dependía para que ellos sepan quién es Jehová? ¿De quién? De sus padres. ¿De quién dependen tus hijos para que ellos sepan cuál es el camino, la verdad y la vida? ¿De quién depende? ¿Tú que estás en la fe? De ti. Yo que no he nacido en una familia cristiana, de la gracia y misericordia del Señor, aunque mis padres me han dado buenos principios, buenas enseñanzas, pero nunca me llevaron a los pies de Cristo. Es muy interesante. Y tú que estás en la fe, que eres papá, que tienes hijos nacidos en la familia cristiana, no tienes excusa. No tengo excusa. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Solo dos cositas quiero rescatar, pero quiero que lo vayas analizando. A mí siempre que comparto me gusta hablar de 3 puntos claves importantes desde mi perspectiva para que tú puedas concentrarte y ir desarrollando aquellos elementos. ¿Sí? Pero en esta es nada más la introducción, esta es una primera parte, ¿sí? Vete, anda. Y cuando yo vine a los pies de Cristo dije, voy a salir y voy a ir a ser misionero. Los que me han conocido, desde que he aceptado a Cristo, me he ido entrenando, preparando, y no porque mis papás me hayan impulsado de ninguna manera, al contrario, ha habido un momento donde me han desanimado, porque me dijeron que si te bautizas, ojo, no vuelvas atrás. Así que, hijo, mejor no te bautices, porque el resto de la familia ha vuelto atrás. Y yo dije, nada, voy a ir al frente, voy a seguir hacia adelante. Y escuché al Señor. Y Él dijo, vete. No por eso me he ido de Hacienda Verde, o mejor dicho, de la comunidad cristiana de Belén, ¿sí? Sino que yo dije, bueno, he estudiado, ¿para qué he estudiado? Sabía para qué quería estudiar, quería irme a instituto, quería seguir leyendo instituto bíblico y quería crecer, pero la verdad he crecido tanto en la comunidad, en la congregación, leyendo, estudiando, y gracias a aquellos hermanos que han tomado sus horas para edificar mi vida. ¿Sí? Pero he escuchado la voz del Señor, dijo, anda, ve. Y cuando compartí esto alguna vez, solo este versículo, alguien dijo, entonces tenemos que irnos de nuestra casa, tenemos que dejar a los papás. Imagínate, cuando Abraham ha salido, ya falleció ¿quién? Su papá. Ya no estaba. No nos relata de la mamá, pero aparentemente un hombre formado, con esposa, sus hermanos también con familia, ¿sí? Me parece que ya estaba preparado
Y muchas veces pensamos, 18 años, voy a comentar un poquito, entre los menonitas, 18 años y buen viento, se desesperan de llegar a los 18, jóvenes y señoritas. 17 ya están viendo con quién se casan. 18 ya se están casando la mayoría en realidad. ¿Y quién sostiene? El joven de 18, 19, 20 años. Y ellos creo que nacen manejando tractor, por no decir otra cosa, porque desde los 7 años ya están trabajando, manejando el tractor. 10 años, ¿qué? Y por eso es que a veces la escuela, la que administramos, tiene algunas dificultades y estamos animando a que continúen su formación académica porque eso ayuda a su generación prácticamente. Pero eso funciona así. Aquí en la ciudad, ¿cómo funciona? 13 años ya tienen autoridad con su celular, medio chuecos, caminando porque es grande. No sé cómo funciona. No estoy en la ciudad buenos años, me he descontextualizado de muchas cosas. Estamos en pleno campo, podríamos decir 20, 30 años atrás, en todo el desarrollo psicológico mental de las familias, en el sistema de trabajo, está así, ¿sí? Pero no quiere decir que no hay tentaciones y todo lo demás, porque estamos cerca al pueblo, ¿ya? Pero aquí el Señor dice, le habló y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Una cosa importante, ha pedido un sacrificio. La primera decisión que le ha costado a este hombre, porque ya estaba establecido. Tenía su hogar, posiblemente su vivienda, y como vemos más adelante la historia, era un hombre productivo, ¿sí? Porque de pronto es uno de los más ricos también en ese tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces parece que era un tipo de aquellos bien trabajador y que prosperaba hacia adelante. Y el Señor le pide una cosa, vete de acá, porque tengo un propósito para ti. ¿Y cuál es ese? Lo que dice el versículo 3. El Señor le dice, quiero que seas de bendición. Y mira, no le dice, primero no le dice, te voy a bendecir todo para que tú seas de. No está al revés la fórmula. Esto es muy interesante. Y quiero animar a los papás. He mostrado un poquito de las generaciones, cómo va avanzando. Y si tú esperas un resultado en tus hijos, de alguna forma, no voy a decir es la regla, de alguna forma trae bendición o de otra se pueden alejar. Y como dije, no he nacido en una familia cristiana. No he sido estimulado como algunos jovencitos y niños que están aquí o como mis hijas desde cuna. El Señor te ama. No he sido estimulado en este camino, pero puedo ver que desde la cena del Señor y las canciones y el mensaje, cuán grande es la misericordia del Señor. Y le agradezco porque estaba en sus planes. Y agradecerle que si tus papás son creyentes, estás en sus planes. No estás eximido de que debes ser de bendición. No estás eximido. Pero siempre hay preguntas. Entonces ellos se han tenido que trasladar hasta acá y acá el Señor le llama y le dice, vete y quiero que vayas. Y nada más de este versículo quiero que podamos entender cuando el Señor te va a llamar y cuando tú estés atento a escucharlo, posiblemente te des cuenta, me está pidiendo lo que más me gusta. Me está pidiendo lo que no puedo dejar. Me está pidiendo lo que me cuesta. Pero si tu corazón está atento, tú puedes escuchar lo siguiente. Y dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo sé que conocías estos pasajes posiblemente, y si alguien no los conocía, realmente por eso dije, muchas veces me siento como Nicodemo, vuelvo a leer y digo, Señor, ¿qué tienes en esta porción de tu palabra? Ahora que soy padre, tengo otra perspectiva, otra forma de comprensión de la palabra del Señor, porque puedo ver qué camino estoy haciendo como padre de familia, qué camino estás haciendo como mamá.
porque puedes armar tu genealogía y decir, aquí estoy yo, aquí está la esposa y aquí vienen los hijos. ¿Qué se están formando de ellos? ¿Qué resultado vamos a tener de nuestros hijos? Y sí, estamos enfocados, profesión, buen oficio, que no pasen hambre, que tengan algo con qué sostenerse económicamente, que no le falte un techo, y vamos en esta dirección. Pero me gusta de este papá, que no se menciona mucho, ¿sí? Que sale un fruto notable, que resalta, y es Abraham. Y cuando le dice, y engrandeceré y te bendeciré. La palabra engrandecer en otra versión, si alguien lo ha leído, ¿qué quiere decir? ¿Perdón? ¿Alguien? Y te haré famoso. En otras traducciones está con esta palabra. Y te haré famoso. ¿Cuántos famosos hay aquí? El anterior domingo he visto uno. Que pase Jesse, que pase Jesse. Vamos a cantar Somos Soldaditos. Josías, perdón. El Jesse allá está escondido, no era mí, dice. Perdón, es que me confundo los nombres. Ok, pero escuchen bien. El Señor tiene muchas palabras. Anda a leerlo y ve en dónde estás. Mira el contexto en el que estás caminando y ve lo que el Señor quiere hacer. Pero de que tienes fama, tienes fama. O buena, o mala, o más o menos, tienes fama. ¿Sí? Y algunos de allá cuando me ven y me agarran en la puerta, me recuerdan mis famas de juventud. Ya no hay dónde me esconda ese rato. Pero bueno, doy gracias a Dios que va cambiando las vidas y va transformándonos cada día. Pero seguimos. Ahora, la pregunta es, ¿y serás de bendición? Pero ¿cómo vas a ser de bendición? ¿Cómo puedes ser de bendición? Y yo me he preguntado, ¿cómo puedo ser de bendición? Y a veces cuando hablo con mis hijas, tienen que ser de bendición, tienen que hacer esto, y voy conversando con ellas en la casa. Y no solo eso, con el grupo de adolescentes que tenemos, igual estamos animando a que ellos puedan identificar cómo pueden ser de bendición. Los jóvenes adolescentes que están aquí, ¿cómo puede ser de bendición? ¿Tienes lo necesario para ser de bendición? Papás, ¿tenemos lo necesario para ser de bendición? Sí, tengo mi casa, tengo el negocio, ahí están los ingresos, están bendecidas mis generaciones. Esto es muy interesante en relación a la bendición. Y la bendición en Abraham no vemos en elementos materiales. ¿En qué lo vemos? En la fe. ¿Tus hijos han recibido esa fe? ¿Estás seguro que los hijos de tus hijos van a recibir esta gran bendición, la fe, que es la única que te va a llevar a los pies de Cristo para tu salvación? Los tiempos están cambiando. Se están poniendo complicados. No quiere decir que antes no era. También era complicado, pero a su forma, a su estilo, a su manera. Y cada año, cada tiempo, cada época, cada siglo va a traer sus propias cosas. Y hay algo que me gusta de la palabra del Señor que dice, no hay nada nuevo que no haya sido. Eso es interesante. Pero vamos viendo. Ahora, ¿estás equipado o no estás equipado para ser de bendición? Y si quieres saber un poquito más, nuestro mismo Señor se encarga de prepararnos y equiparnos. ¿Para qué? 3 cositas nada más que quiero compartir. Posiblemente sea una taza de leche para ti, pero quiero que lo recuerdes, quiero que lo reflexiones. Primera cosa, haré de ti una nación grande. ¿Dónde empieza un país o una nación? ¿Dónde comienza? Gracias. No hay nación si no hay familia. ¿Sí o no? No hay comunidad si no hay grupos de familia. ¿Dónde empieza? En la familia. Papás, mamás, tomemos en cuenta. Segundo punto, ¿qué es lo que dice? Engrandeceré tu nombre. Mira, había sido el hijo o la hija de Daniel Rivera. Ay, ay, ay. O cuando llevas cuando un hermano estudia en un colegio,
termina el colegio y le pones al segundo hermano, y si el primero era terrible, ¿qué es lo que dicen? Ay, 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 su hermano. Ah, ya, hay algunos se identifican, ¿sí? Lo mismo era con nosotros, entre hermanos, 7 hermanos, y teníamos que entrar al colegio, y alguien pasaba de primaria a intermedio y decía, ahí vienen los Riveras, ay, ay, ay. Bueno, yo era fregado, dicen, no me acuerdo. Pero, escuche bien, engrandeceré tu nombre, te haré famoso, dice el Señor, pero a la manera del Señor. Qué hijo fiel que tienes, qué hija que quiere agradarle al Señor, hijos responsables, hijas que se dedican al Señor. Es una bendición y saben, ruego que oren por esto, porque como papá me doy cuenta que me equivoco muchas veces en la educación de mis hijas, y cómo manejo la familia, o cómo nos organizamos prácticamente. Y yo realmente, hermanos, anhelo en mi familia, que seamos engrandecidos en el Señor, en su camino. Y tercero, en ti serán benditas. Tienes que saber, ¿quieres bendición para tus hijos? Dios los ha puesto en tus manos. Y esos hijos que están aquí, ¿quieres bendición en tu vida? Escucha la orientación de tus padres, porque un día te va a tocar, si el Señor te lo permite y si en su gracia te lo permite, te va a tocar. ¿Sí? 3 cositas. Pero ¿cómo logramos? ¿Cómo podemos llegar aquí? Y miren lo que nos recomienda en 1 Pedro 4, 10 y 11. Primero el 10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Palabra clave está en color verde. ¿Cómo? Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tengo aquí marcado 2 palabras importantes. ¿Sí? ¿Has recibido las bendiciones del Señor? Tendrías que haber recibido si tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Él te ha equipado desde ese momento para que tú seas de bendición, para que seamos de bendición. ¿Puedes identificar? ¿Puedes ver esos dones, esos regalos, vamos a llamarlo, que has recibido? Y si tú puedes identificarlos, la palabra del Señor dice, ¿qué debes hacer? Como buen administrador, debes ser un buen administrador de los regalos que Dios te ha dado. Y no solo eso, sino también de los talentos que has desarrollado, que los tienes o que los hayas heredado. ¿Sí? Y tenemos esta primera parte y vamos a avanzar. La segunda parte dice, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas yo sea glorificado. Para que en todas las cosas digan, el Danielito, qué bien y todo, súper. ¿Para quién? ¿Quién debe ser glorificado con los regalos que Dios te ha dado? Dice el Señor. ¿Sí? Y me acuerdo, la primera vez en mi vida que tuve la capacidad personalmente de comprarme unos tenis, y eran de los americanos, ni siquiera de tienda, unos de esos usaditos. La primera vez que me compré, me sentí caminando en el aire, increíble, suavito, delicado, porque no usaba tenis, usaba chinelas, abarcas y otras cosas. Y me sentía así como que, wow, popular. Y me fui al colegio y yo me sentía caminando como el más importante, que todos me vean. Y me sentaba y mis pies ponía afuera. Iba al recreo y yo quería que se demuestre todo. Quería darme gloria de lo que yo logré. Tenía 14 años, 13 años más o menos por ahí. Y eso es lo que no quiere el Señor. Porque tienes talentos, tienes habilidades, tienes dones que el Señor mismo te ha entregado. ¿Para quién?
para la gloria del Señor. Entonces, no te olvides de estos puntos. Has recibido regalos de Dios. Ahora, ¿cuáles? Vamos a ir identificando y si alguno no está en mi lista, puedes seguir leyendo la palabra del Señor y vas a encontrar más regalos que Él te ha dado con el propósito de ¿qué? De que seas de bendición, siempre y cuando lo administremos con sabiduría. ¿Sí? Avanzamos y dice, ¿cuáles son esos regalos que tú hayas podido recibir del Señor? Yo he anotado algunos, ¿sí? Porque este es el fruto del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Gálatas 5, 22, 23 dice que el Señor te ha regalado, o sea, si nos damos cuenta, ni siquiera la fe viene de nosotros. El Señor nos ha regalado la fe. El Señor te ha regalado ¿qué? Humildad, gozo, paciencia, bondad, amor, ¿sí? Dominio propio, amabilidad. Y si vamos a ir a otras citas bíblicas, nos va a hablar de un montón de cosas. El Señor nos ha equipado para servir. El Señor nos ha equipado para ser de bendición. Porque si quieres ser de bendición, ¿qué necesitas? A ver, uno de aquí. ¿Cuál necesitarías si quieres ser de bendición? ¿Con cuál te enfocas? ¿Dominio propio? ¿Paciencia? ¿Qué más? ¿Gozo? ¿No será que necesitamos gozo? Esta mañana se hablaba y se decía, ay, y si nos va mal, y si nos va bien, nuestro gozo se va. Y cómo los demás pueden decir, este es cristiano y wow, tiene al Señor, tiene gozo. Paciencia. En el viaje misionero, ¿no? Los que van, paciencia. Sí. Es increíble, pero ¿sabes qué? Estos regalos de Gálatas, si no los tienes, lógicamente, alguien me dijo, ay, esta vida está tan cruda y difícil. Sí, podemos decir que sí, pero no puede quitarte tu gozo, no puede quitarte la buena administración de los dones que el Señor te ha dado. ¿Para qué? Para que seas de bendición. Y estás equipado. Si tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, estás equipado. Tienes esto y mucho más. Nada más tienes que buscarlo en la Biblia y decirle, Señor, guíame y usa mis dones. Porque vas a ir desarrollando, vas a irlos practicando, vas a irlos poniendo al servicio de ¿quién? De mí mismo, de los demás. Pero ¿cómo, hermanos? Y valga que estamos en comienzo de año, nosotros estamos aquí medio ansiosos, con un pie aquí, con un pie allá, porque ya empezó nuestras reuniones de Teams, o mejor dicho, llamado adolescentes, y ahora quién está yendo de responsable, cómo está funcionando. Y estamos así porque queremos, hermanos, utilizar nuestros regalos que el Señor nos ha dado. Queremos utilizar. Y no sé si así te pasa, pero a nosotros nos pasa, ya viene el día, hay que ir, hay que hacer, hay que estar preparados. Y a veces cuando veo a mis hijas y les digo, hijitas, este domingo salimos, vamos a estar en el pueblo. Ay, papi, no. Tú te quedas con los amigos a charlar hasta tarde. A las 12 en punto tenemos nuestra reunión de teens o de adolescentes. Pero hijita, este domingo, ¿no? Y ella dice, no, papá. O nos quedamos en casa y nosotros cocinamos, comemos, vemos qué comemos. Es muy interesante la actitud. Y le doy gracias al Señor y doy gracias a la iglesia. Porque vuelvo a decir, he sido formado, entrenado y preparado en la congregación. Comunidad Cristiana Belén. Y agradezco a sus oraciones. Los que se acuerdan de nosotros, hace que podamos tener esta actitud hacia el Señor. Porque hemos tenido tiempos difíciles. Hemos caído, hemos tropezado. Pero no solo eso, hemos esperado muchos años para utilizar nuestros dones en la comunidad que vivimos. Y recuerdo bien claro mi última reunión con Fernando en su casa. Y me dijo, Daniel, ¿y cómo anda tu trabajo? Y yo dije dentro de mí, es un ministerio. Pero anda bien. Y él me dijo, solo una cosa quiero decirte.
Si tus dones que el Señor te ha dado no lo estás utilizando, no es el lugar donde debes estar. Y yo dije, bueno, saldré a buscar dónde usar mis dones. Y salí al pueblo. Unos años, 80 kilómetros, 160 kilómetros de ida y vuelta para estar un sábado, un domingo en la congregación. Y media vuelta al campo. Estos últimos 5 años, 22 kilómetros, ida y vuelta. Vamos a usar los dones. Vamos al pueblo de San José, vamos a la iglesia que conocemos y nos vamos a tratar de involucrar en lo que podamos. Y íbamos y veníamos. Y durante esos años no hemos servido específicamente como deseaba hacerlo en la comunidad menonita. Y esperé pacientemente. Pero usé mis dones buscando dónde utilizar. Hasta que estos últimos 3 años, la misericordia del Señor miró y dijo, Daniel, estás listo. Y me gustó el devocional de la cena. O mejor dicho, el mensaje de la cena. La salvación en el momento oportuno. La palabra del Señor en el momento oportuno. Y si no estás sirviendo todavía y no estás utilizando tus dones, no quiere decir que no debes estarte preparando. Sigue preparándote. Sigue leyendo. Sigue planificando juegos si todavía no es tu tiempo para las reuniones de jóvenes. Sigue preparándote para compartir en los espacios que tenemos en la iglesia. Y agradezco al Señor que estos últimos 3 años puedo decir que estoy utilizando al máximo los dones que Él me ha dado. Y años anteriores, sí, de vez en cuando, pero siempre listo y preparado. Y agradezco a Dios por esta mañana y por esta oportunidad de poder compartir. Poner al servicio de los demás. Las imágenes te pueden hablar un poquito, ¿sí? Y tenemos 3 espacios que necesitamos en la congregación. Vamos, hermano, continuaremos. Y vamos agarrándonos y subiendo hacia adelante. La oración. Y finalmente, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña también a otros. Prepárate para enseñar. Prepárate para compartir. Si bien como la imagen, a pequeños, a jóvenes, adolescentes, sigue preparándote. El Señor te va a mostrar el momento oportuno. Pero nuestros corazones deben estar, así como de Abraham al comienzo, y le dijo Dios a Abraham, Abraham le escuchaba. El Señor te va a hablar, es increíble. Vas a agarrar su palabra y te va a hablar. Vas a estar escuchando un mensaje y si tu corazón está a tono con el Señor, su palabra te va a hablar. Ahora Mateo, ¿qué es lo que nos va a decir? 25, 14 al 30. ¿Alguien recuerda un poquito? Es una parábola. De los talentos. ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Estamos enganchados? De los talentos. No lo vamos a leer, pero nada más. Es una advertencia para mi vida, para tu vida. El Señor te ha dado, si quieres llamarlo talentos, dones, regalos, para que lo administres y lo pongas al servicio del Señor y lo hagas crecer. De lo contrario, se lo va a entregar al otro. No esperes que pase eso. Esta parábola nos habla justamente de aquello que estos hombres recibieron, pero no todos lo pusieron al servicio del Señor. Pero seguimos. Así que ya sabes, esto es para que sepas y sepamos que hemos sido llamados para ser de bendición. ¿Quieres ser de bendición? ¿Quieres obedecerle al Señor? No te olvides. Palabras claves que vamos a ir viendo, que también es importante. Si alguien habla, hable conforme a las palabras del Señor. Muy importante, nuestras conversaciones. Adolescentes, papás, muy importante nuestras conversaciones que vamos hablando, porque no creas que no va a llegar hasta la otra esquina. No creas que alguien no lo va a saber. Y si no lo sabe, misericordia del Señor. Pero hay gente que mira, va escuchando lo que hablamos. Y el Señor dice, conforme al Señor, que podamos hablar.
que nuestras conversaciones. ¿Por qué? Porque la boca, según Santiago, bendice y, muy importante, Pedro lo está recomendando. Y seguimos. Para alcanzar el propósito que queremos. ¿Cuál es el propósito? Nada más esos 3 puntos del comienzo. ¿Cuál es el propósito? Ser de bendición. ¿Sí? Y serás de bendición. Y serás famoso. Bendecirás a las naciones. Bendecirás, en este momento no pienso en naciones, pienso en familia, porque de ahí surge lo demás. Procuremos ser de bendición. ¿Con el propósito de qué? ¿Cuál es el fin último de todo este proceso? Utilizar los dones, ponerlo al servicio. ¿Cuál es el fin último en realidad? Según la palabra del Señor. El fin último, darle gloria al Señor. 1 Pedro 4:11. Pero los tiempos se ponen difíciles. La vida se pone más sencilla. Gracias a la tecnología, hacemos el mínimo esfuerzo. La educación ya está en el mínimo esfuerzo y en el mínimo proceso de pensamiento. El trabajo, hermanos, de la misma forma. Llueven mensajes, entra. En tu tiempo libre ganarás 1,000, 1,500, ganarás 5,000. Estamos entrando a un proceso increíble. No sé qué va a ser de nuestra nueva generación, pero sí estoy seguro que si están en Cristo Jesús, no van a perder el norte. Si están en Cristo Jesús, van a saber a quién deben servirle, a quién deben seguirle. Pero está así nuestra sociedad, cada vez más frágil, más rápido, menos esfuerzo. Pero la vida del creyente que está comprometido con el Señor, hay batallas espirituales dentro de la congregación, batallas espirituales fuera de la congregación, en tu trabajo, dentro de tu núcleo familiar. Tienes batallas espirituales, tenemos batallas espirituales. En tu espacio de estudio, tienes. Pero tan lindo es el Señor que no nos ha dejado así nomás. Nos ha dado los dones y los regalos que tenemos para trabajar, pero cuántas veces he fracasado queriendo hacer y servirle al Señor con mi vida, que muchas veces he caído, me he desanimado, me he vuelto a levantar, porque hay una cosa que me ha ayudado bastante y espero que te ayude. ¿Quieres ser de bendición? Si vas a aceptar el desafío, no va a ser fácil, pero una cosa te va a sostener de pie. El recordatorio. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero ser paciente. Y he sido paciente algunos años y me he frustrado bastante porque quería servirle al Señor y no podía como yo quería. Pero el Señor me recordaba y decía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No desesperes en el Señor. Si algo no funciona, no desesperes. Si no estás usando tus dones, no desesperes, pero no dejes de prepararte, porque va a llegar el tiempo oportuno. Adminístralo bien. Y finalmente, si hubiera sabido antes de tropezar en un tiempo, si hubiera sabido y hubiera entendido que mis ojos no debería estar en las personas, tal vez no hubiera tropezado un tropiezo que he tenido. Que gracias a Dios no ha tenido consecuencias mayores, pero no tenía mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Y quiero animarte esta mañana, a ti jovencito, adolescente, señorita, matrimonios jóvenes, sé paciente también dentro del matrimonio, ¿sí? Pero quiero animarte. No bajes tu mirada en Cristo Jesús. Aunque tu papá se equivoque, aunque tu mamá se equivoque, aunque tus papás desistan de la fe, tú que estás escuchando este mensaje, no apartes tu mirada de Cristo, porque nos vamos a equivocar las personas.
ponte firme, camina hacia adelante y escucha. Ay, se me ha movido. Aquí está. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Gloria al Señor, porque Él quiere eso para mi vida y Él quiere eso para tu vida. Oremos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias porque una vez más podemos venir a tu palabra y podemos reflexionar en la vida de Abraham. Podemos ver. Gracias por su valentía, por su esfuerzo, por su decisión de ponerse al servicio tuyo, porque podemos tener fe. Gracias por Cristo Jesús que murió en la cruz para nuestra salvación. Gracias por los hermanos, hermanas que están en este lugar, visitas. Ruego tu bendición con tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor, palabra, hermanos, y gracias por la oportunidad en esta mañana.